¿Qué tal? Pues estamos a prácticamente un mes, 10 días de lo que será la 22 Asamblea Nacional del Partido Revolucionario Institucional, que sin duda será el lugar de definiciones frente al proceso electoral 2018. En el ánimo de analizar un poco cómo viene el cónclave del Partido Tricolor, Grupo Reforma invitó al estudio a Manlio Fabio Beltrones, un político de larguísima trayectoria, expresidente del Partido Revolucionario Institucional, excoordinador parlamentario tanto en la Cámara de Diputados como en el propio Senado de la República, desde luego gobernador de su entidad nativa, Sonora, y además de una muy larga trayectoria. Manlio Fabio, bienvenido. Gracias, René. Mucho gusto en saludarles. Vámonos al grano, Manlio. De inmediato. ¿Cuál es la importancia de la Asamblea del PRI? Bueno, ante un país que espera en buena parte que se le diga a dónde va, qué es lo que puede conseguir, con incertidumbres, soluciones por parte de los partidos políticos. Hoy los partidos políticos creo que han puesto el mayor tiempo posible en cómo compiten y ganan o no ganan elecciones, pero muy pocos de ellos están hablando de futuro. Y creo que el PRI tiene aquí una gran oportunidad de utilizar esta asamblea para decir por qué quiere seguir gobernando. Curiosamente, ahora tú que lo mencionas, efectivamente son 5 los temas que habrá de abordar la Asamblea. Visión del futuro, justamente, sí. Rendición de cuentas y ética, y lo que son los documentos fundamentales del partido, principios, programa y estatutos. Pero no se habla del futuro. Se habla de la serie de mecanismos para tratar de elegir al candidato a la presidencia. ¿Está perdiendo el foco el partido? Lo que pasa es que son inevitables esos puntos, sobre todo para aquellos que tienen más puesta la vista en qué va a suceder con ellos mismos, más que va a suceder con el país. Pero quienes estamos más preocupados por el país y lo que viene, pondremos mayor atención en la visión de futuro. Mira, cotidianamente se habla que la asamblea más importante que tenemos en el recuerdo es la 14ª de Luis Donaldo Colosio. Sí. Pero en realidad la asamblea más importante que ha tenido el PRI en su tiempo ha sido la 7ª asamblea, aquella que Jesús Reyes Heroles proyectó con visión de futuro, que a lo mejor no le alcanzó incluso a poner todo en marcha, porque hay quienes también recuerdan la frase de primero el proyecto y después el hombre, pero pues ahí ante las decisiones de aquel tiempo primero fue el hombre y después fue el proyecto. Así es. Pero hoy en día creo que vale la pena reconsiderar la visión de Reyes Heroles sobre qué país queremos y qué proponen los partidos políticos. En el caso del PRI no se puede perder esta oportunidad, pasarnos el tiempo viendo las reglas de la elección o selección de un candidato en lugar de ver qué le proponemos a los mexicanos, sería un desperdicio. De pronto, por lo que dices y por lo que yo percibo, pareciera ser que son asambleas de sobrevivencia política. ¿Coincides con eso o temes que fuera eso? No, yo diría que son inevitables el pasar por esta asamblea y por esas mesas. Difícilmente alguien no quiere dejar de debatir estatutos. Algunos le quieren poner más candados, otros le quieren quitar los pocos candados que le quedan a la identidad. Vamos a entrar a y yo creo que ahí es perder el tiempo. Manlio, ¿cuál sería el mayor acierto de la asamblea? El que se convoca y que se convoca con esta oportunidad antes de la selección de un candidato. Primero hay que decir qué es lo que queremos los priistas y después con quién. ¿Cuál sería el mayor error de la asamblea? El que nosotros perdiéramos el tiempo debatiendo sobre nuestra solidez interna, sobre nuestras reglas, sobre nuestros intereses, cuando están sobre la mesa los intereses de todos los mexicanos. Esto es, que nos pasáramos debatiendo sobre estatutos en lugar de debatir sobre el futuro. Ahora, más allá del deseo, la realidad es esa, Manlio. De acuerdo con sus propios estatutos, hay 3 métodos de selección del candidato: elección abierta, sí. Consejo político, que no tiene ese nombre en ese momento, pero es un consejo, es decisión de consejo, o comité de designación. Así es. Se han incorporado otros
Hay, por un lado, las encuestas, que a veces se miden con encuestas a los mejores cuadros del partido, e inventaron incluso la pasarela ustedes. ¿Crees tú que ahí se deba de abrir el método de selección del candidato? Primero tenemos esos tres formas o fórmulas para poder seleccionar a nuestro candidato. Estoy más que convencido de que con cualquiera de ellas vamos nosotros a salir adelante. Pero, insisto, regresemos. ¿Para qué queremos seguir gobernando? Mira, no caigamos en esta incertidumbre en la cual los demás partidos políticos están hoy queriendo resolver cómo participan con frentes opositores, supuestos, en alianzas electorales, pero dejando muy atrás la forma de gobernar. Solamente hay un partido que ya lo resolvió, porque es un partido que es único y que tiene un candidato único, que es Morena. Con tu experiencia, ¿cómo harías conciliable esto que estás diciendo? Uno, ¿para qué el poder? Y dos, ¿cómo no perder ventajas? ¿Por qué digo no perder ventajas? Porque de acuerdo con todas las encuestas, hoy el PRI está en el tercer lugar de las preferencias electorales, mientras que Andrés Manuel trae una campaña que no se denomina así, pero que todos entendemos así, lo que le da gran ventaja. El PAN trae cuando menos 5 precandidatos que están ya compitiendo. ¿Cómo conciliar el para qué con el quién? Yo soy repelente a las encuestas, creo que como muchos he sido engañado o afortunado por las mismas. Yo creo que la mejor manera de conciliar estos dos propósitos es, primero, que nos pongamos de acuerdo por qué queremos seguir en el gobierno, y segundo, con quién queremos ir a ganar el gobierno, y tercero, cómo hacemos una estrategia para que esto que nosotros ya resolvimos sea exitoso. Sé que algunos le apuestan a la fragmentación de los partidos políticos, en el que nadie alcanza el 30%, entonces es posible que todos podamos tener oportunidad de ganar, pero lo que habrá que conquistar es la seguridad de la gente de que nosotros tenemos muy claro qué es lo que queremos hacer. Ok, si me pudieras resumir muy brevemente los 3 capítulos que mencionaste. ¿Para qué queremos seguir en el poder? ¿Con quién queremos seguir en el poder? ¿Y cuál es la estrategia? ¿Para qué quieren seguir? Para que el próximo gobierno, primero, haga un diseño correcto de lo que nosotros hicimos bien para conservarlo, lo que no hicimos bien para corregirlo, y aquello que no salió bien por malas fórmulas de operación para atenderlos en su momento. Segundo, para comentarles que el partido político no puede seguir siendo un taxi que traslade de un lugar a otro a personas que no tengamos nosotros la seguridad que va a cumplir con la obligación del partido, porque después es el partido el que sale raspado. Si trasladó por ahí a algún delincuente, pues andan posteriormente buscando al taxista y al taxi en lugar de al delincuente. Esto lo tenemos que arreglar, y rápido. El partido debe de tener identidad, y por eso digo, ¿con quién? ¿Para qué? ¿Con quién? Y el con quién ya tenemos las reglas. Respetemos las reglas. No andemos haciendo trajes a la medida o deshaciendo los trajes que vamos a vestir. Perfílame el con quién ideal. Bueno, debe tener una identidad partidaria. No podemos salir nosotros con alguien que no tenga mínimamente una convicción partidaria o que no la manifieste expresamente. Yo soy de aquellos que cree que el PRI tiene con quiénes y que es la hora de que nos pongamos de acuerdo, sobre todo en unidad, pero la unidad se da con el propósito, no se da con la persona. No es el autorretrato de Mario Fabio Beltrones. De ninguna manera. Si yo tengo que dejar esa contienda para encontrar la unidad, pero en un propósito común, yo estoy dispuesto a hacerlo. Tocaste 2 temas muy interesantes. Uno, el relativo a los candados. Dijiste no hacer una asamblea o una candidatura a la medida. Los candados deben, los candados relativos a los probables o posibles candidatos a la presidencia de la República del PRI, ¿deben de mantenerse como están? ¿Deben cerrarse? ¿Deben abrirse?
Yo creo que en los últimos años hemos hecho un gran esfuerzo nosotros para quitar muchos de los candados que parecen o nos parecían completamente inapropiados. Por ejemplo, el de tener un cargo de elección popular previa. Ese en la pasada asamblea lo suprimimos para dejar solamente vigente la identidad. La identidad es una militancia mínima. 10 años. Una militancia mínima y haber sido cuadro del partido. Creo que enfocarnos en este momento a decir que esta asamblea, su importancia está en ver qué reglas nos ponemos los priistas para competir, sería una gran equivocación. Por otro lado, hay quienes quieren ponerle más candados, hay quienes quieren quitarle candados y hay quienes creemos que debemos de poner nuestra mayor energía en definir qué quiere el PRI proponerle a los mexicanos. ¿Cómo puede llegar a decirles si en tales cuestiones nos equivocamos, como sucede en un ser humano o en una institución, pero en estas otras acertamos y debemos de profundizar? Y eso habla de un proyecto de nación, un proyecto de país que debe de sostener el PRI con uno de sus mejores. Yo en breve, ese candidato del PRI, tú no lo ves si no tiene identidad y si no tiene militancia. Claro, yo siento que un partido sin identidad es un partido a la deriva. Ve lo que está sucediendo con otros partidos políticos que en base a sus estrategias buscan unirse como agua y aceite, se desfiguran, no tienen un planteamiento concreto en cuestiones vitales y entonces su oferta no es la mejor. Tocaste un punto delicado para el PRI. Hablaste de delincuentes que se les suben de pronto al taxi. Sí. Eso no los acaba de vulnerar. Tienen 2 exgobernadores presos, sujetos de extradición, tienen un gobernador en fuga, tienen un elenco de presuntos delincuentes grande. No hay partido político que se salve de lo que pueden ser las debilidades de los seres humanos, sobre todo cuando no tienen consistencia y pertenencia a una militancia fiel. Pero yo estoy seguro que el PRI hizo lo correcto y este gobierno también en no cerrar los ojos ante lo evidente y proceder conforme a la ley. Tanto el gobierno asumió su decisión ante lo que pueden haber sido algunos miembros de su mismo partido político, como el PRI también resolvió el hacerlo conducente ante alguien que faltó a la ley. Pero sí cometió el error de presentar a estos presuntos delincuentes como en el nuevo rostro del PRI. Es posible que en su momento hayamos tenido esa equivocación, pero también es real que se hizo la rectificación. O sea, una y otra existen. Bien, ¿qué mensaje mandarías al priismo primero, para cerrar ya la entrevista? ¿Y qué mensaje mandarías al electorado de cara a la asamblea que viene? Bueno, este partido lo que necesita es primero definir el futuro. ¿Qué futuro le quiere proponer a los mexicanos? No perdamos el tiempo en las riñas internas entre nosotros, de ponerle más reglas o quitarle reglas. Creo que nos debemos de enfocar a lo importante. Segundo, este partido necesita mucha unidad si nos ponemos de acuerdo en cuál es el destino y el objetivo. Y tercero, es que este partido necesita muchos acuerdos hacia adentro y acuerdos hacia afuera. Porque en el caso de que tengamos nosotros la oportunidad de ganar las elecciones nuevamente en el 2018, México requerirá de acuerdos entre todos para poder avanzar. No podemos seguir en la misma riña de siempre, porque tendremos el mismo destino. La pregunta ineludible y última, ¿Manlio no va a competir por la candidatura? Lo resolveré después de la asamblea. Después de la asamblea. Así es, después de ver qué tanto profundizamos nosotros en lo que estoy proponiendo, que es el futuro del país, qué tanto asume también el partido la necesidad de llegar a los gobiernos de coalición posteriormente a las elecciones, porque hoy no se trata simplemente de ganar, sino de cómo gobernar mejor. Y tercero, de qué manera podemos conseguir la unidad con identidad. La identidad es la que nos va a generar la unidad. Si Manlio Fabio resolviera no ir a la candidatura, ¿qué seguiría para él? Seguiría estar en la política.
Yo nací en la política, he vivido en la política y creo que la política es la mejor manera de conseguir acuerdos para beneficio del país. Muy bien. Muchas gracias, Manuel Fabio. Gracias a ti, René. Pero sobre todo, muchísimas gracias a los seguidores de Grupo Reforma. Nos veremos en una próxima emisión. Gracias.